Ministerios Evangelísticos Visión de Fe te da la bienvenida a su programa Consejo, Verdades Bíblicas, con el pastor licenciado Luis Alberto Palacios. Un programa de bendición para tu vida espiritual. Quiero que me acompañen a la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1. Vamos a leer los primeros 2 versículos. Hermano, quiero hacer una sinopsis de lo que hemos estado predicando ya por más de una semana acerca de la consagración y la santificación. 2 actos importantísimos, hermanos. En la consagración, yo diría que es el acto humano para acercarnos a Dios, y la santificación es el acto divino para darnos el poder y la autoridad para que podamos ir en contra de la corriente de este mundo, de este siglo. Y el Espíritu Santo es el que está trabajando, hermanos, ese poder interno que Dios nos ha dado para apartarnos del pecado, porque desde el momento que pusieron el sello del Espíritu Santo, fuimos habilitados, fuimos capacitados para estar al margen del pecado de este mundo. Por eso yo insisto mucho en este pensamiento que en Cristo el que peca lo hace porque quiere pecar, porque el poder ya no lo dieron para estar al margen del pecado, para salir huyendo, para ir en contra de la corriente de este mundo. Ahora, cuando nosotros no obedecemos al Espíritu Santo, entonces voluntariamente podemos caer en pecado. Pero quiero apuntalar estos aspectos de una forma resumida. ¿Está conmigo en la cita? Primera Pedro 1, versículos 1 y 2, si no me imagino que está en pantalla, están proyectando los hermanos. Dice la Escritura: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre por la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Gracia y paz os sean multiplicadas. Que el Señor nos bendiga, hermanos, a través de su palabra. Esta primera epístola del apóstol Pedro nos da claves que yo considero muy importantes para la consagración y la santificación, las cuales van dirigidas, dice aquí la palabra, a los de la dispersión, o sea, a los que viven como extranjeros y están dispersos en diferentes partes del mundo. Al decir extranjeros, hermano, se dirige a aquellos, ahora, hablando hoy por hoy, que hemos entendido que algún día vamos a regresar a nuestro lugar de origen, porque estamos en el mundo, dijo el Señor, pero no somos del mundo. Estamos en un peregrinaje sobre la tierra, pero hay un lugar que ha sido preparado, que ha sido, hermanos, predestinado desde antes de la fundación del mundo, y ese es el lugar de destino al cual el Señor nos quiere llevar. Por eso en la oración cumbre del Señor Jesús, allá en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, versos 16 en adelante, dice: ellos no son del mundo, como tampoco yo soy de este mundo. Santifícalos, pidió el Señor, apártalos, conságralos, Señor, para ti, y hazlo a través de tu palabra, porque tu palabra es verdad. ¿Cuántos declaramos que la palabra del Señor es fiel y verdadera, hermanos amados, para sellar la santidad en nuestro corazón? Alabado sea el nombre de Cristo. Pero yo quiero que note que esta palabra no va dirigida a los que se han acomodado a este mundo. Por eso yo estoy en contra del evangelio ultramodernista, que es un evangelio de superación personal, que es un evangelio de entretenimiento familiar, porque la esencia del evangelio, hermano, consiste en que nuestra vida pueda ser agradable delante del Dios Todopoderoso. Efesios 1:6 dice que fuimos creados para la alabanza y la gloria del nombre del Señor, porque la razón por la cual existimos, hermano, es para tributarle al Señor toda la honra debida a su santo y bendito nombre, y que podamos entender nuestra posición adorativa,
porque Dios nos creó para eso, hermanos. Dios nos creó para recrearse en medio de nuestra alabanza, en medio de nuestra adoración, cuando de hecho nosotros estamos, hermano, cantando al Señor, danzando para el Señor, levantando nuestras manos. Él hace acto de presencia, porque escrito está en la palabra que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo, dice la palabra. Cada vez que adoramos tenemos que entender que estamos preparando ese ámbito para que se mueva la sobrenaturalidad del Señor. Y aunque nuestros ojos no lo puedan ver, nuestro espíritu percibe esas glorias en plural que el Señor derrama sobre su pueblo y que no son una repetición, porque Dios es tan maravilloso que la palabra declara que sus misericordias son nuevas cada mañana. Bendito sea el nombre del Señor, porque hoy estamos estrenando una nueva bendición que el Padre ha enviado para nuestra vida. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces no debemos acomodarnos a este siglo, no debemos sentirnos cómodos en él, porque deseamos ser perfeccionados. Las cartas, hermano del amado, son para una iglesia que está enamorada, que está esperándolo, que tiene algo que se llama espíritu de inminencia, y eso es el sentir, esa es la certidumbre de que el Señor pronto vendrá por su iglesia. Pronto el Señor nos va a levantar de este mundo, y por eso tenemos nosotros que estar esperanzados. Y cuando veamos, hermanos, las señales escatológicas que el Señor describe ampliamente en el Evangelio de Mateo capítulo 24, cuando empecemos a ver esas señales, que nuestro corazón no sienta temor, que nuestro corazón no sienta pánico, sino la palabra dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguid vuestra cabeza, porque el día de la redención está muy, pero muy cerca. A eso sí debemos estar preparados para la venida del Señor, amándolo con todo el corazón, deseando su presencia, deseando esa comunión íntima con el Todopoderoso, para que podamos estar, hermanos, siendo trabajados, perfeccionados y alcanzar al final esa condición sine qua non que la iglesia va a tener para ser levantada, que no van a ser todos. Excuso decirle que no van a ser todos. Si usted mira las figuras en la palabra, se da cuenta que la iglesia casadera, que la iglesia novia, esposa del Cordero, es un remanente de fieles nada más. Por eso usted no se cargue, hermano. Y de hecho le aconsejo que no pierda mucho su tiempo observando la vida de los demás. Usted preocúpese por su propia vida y pídale al Señor dar la talla, hermano, porque no todos van a ser levantados. Hay un pueblo que no va a alcanzar esa gloria y va a tener que pasar por un proceso extremo de purificación. Y por eso es que yo hablo tanto de la santidad, porque necesitamos hacerla nuestra, necesitamos vivirla, disfrutar de los efectos positivos que trae el consagrar nuestra vida para el Señor. Y el primer requisito para consagrarnos y ser santificados es tener un sentido de no pertenencia a este mundo y al sistema que lo rige. Tenemos que ser reacios a las cosas del mundo. Hay dos pensamientos teológicos que emergen de un principio, hermanos, que se enseñó hace muchos años, ¿verdad? Hubo un postulado teológico de un teólogo reconocido, Dietrich Bonhoeffer se llama el hombre, y él habla de dos principios: el principio del separatismo y el principio de la asimilación. El separatismo es la mala idea de querer estar aparte, totalmente aparte de todas las cosas del mundo. Ese es el tipo de cristiano que busca que el farmacéutico sea cristiano evangélico, que el peluquero sea cristiano, que el de la tienda sea cristiano, porque no quiere contaminarse. Ese también es un pensamiento equivocado, porque yo hablo de la corriente de este mundo a la cual debemos ser nosotros reacios, pero no de las personas, hermano, porque tenemos que alcanzar todavía muchas almas que están extraviadas, que están perdidas, que van sin rumbo, que no tienen esperanza porque no conocen a Jesús. Y de ahí que todo lo que nosotros hacemos en la obra, nuestro trabajo, nuestro servicio, nuestro credo, nuestra función cúltica, toda tiene que ir dirigida a cumplir con ese macro plan que está en el corazón del Señor. ¿Cuál es el macro plan?
lo dice la palabra en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando servimos debemos conectarnos con ese sentir del corazón de Dios, sentir como Dios siente, pensar como Dios piensa, ver como el Señor mira, para que entonces podamos cumplir, hermanos, ese macro plan que el Señor tiene en su corazón, porque Él dice la palabra que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, el principio, hermanos, del separatismo no aplica, sino que debemos de entender que estamos en el mundo, todavía estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este lugar. Amén. Ahora, eso ya implica que nuestra vida tiene que ser diferente. Ser santo, básicamente es eso, es ser diferente, es no ser como es el mundo, es mostrar la diferencia, que donde está un hijo de luz, las tinieblas sean ofendidas. Esa es la idea, que donde está un hijo de luz, las tinieblas retrocedan, se sientan ofendidas, porque ahí está brillando esa luz maravillosa que el Señor ha puesto en nosotros, porque dice la palabra que fuimos desarraigados de las tinieblas y fuimos puestos, hermano, en el reino de la luz de nuestro bendito Señor Jesucristo. Aleluya, alabado sea su santo nombre. ¿Por qué no seguir la corriente del mundo? Porque es manipulado por Satanás. Dice que él es el príncipe de este mundo y por eso nosotros no debemos amistarnos con el mundo, con la corriente del mundo, quiero decir. Sí debemos de amar a las personas que aún no conocen a Cristo, clamar por ellas, mostrarles un status quo de vida santa para que ellos sean atraídos, hermano, para que ellos puedan de alguna manera encontrarse con el mensaje de Cristo a través de nuestra forma de vida, de nuestra praxis cristiana, para que cuando ellos nos vean actuar, para que cuando nos vean vivir el evangelio, ellos también sean atraídos, hermano, a ese mismo sentir, a ese mismo principio de darle la honra y la gloria al Señor en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Los santos son aquellas personas que no acomodan su vida a la forma de pensar de este mundo, sino que tratan de vivir conforme a la palabra del Señor, a la sana doctrina que nos enseñaron los santos apóstoles y profetas. Porque esta revelación, hermano, no es algo de último tiempo. La palabra muestra que hombres de la antigüedad como Jacob, por ejemplo, tuvieron esa revelación de que también ellos eran personas que no fueron llamadas para radicar permanentemente en este mundo. A ellos se les reveló también que al igual que nosotros eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Lea conmigo Génesis capítulo 47, por favor. Regresemos hasta el primer libro de la Biblia. Génesis 47, versículo número 8. Mire qué interesante. Y Faraón dijo a Jacob: ¿cuántos años tienes? Entonces Jacob respondió a Faraón: los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los años de mi vida y no han alcanzado a los años que mis padres vivieron en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de su presencia. Mire cómo Dios había revelado desde la antigüedad que este lugar no es para quedarnos eternamente. Por eso es que la Biblia dice que Dios le dio una cantidad muy limitada de años al hombre. Yo a veces, hermano, no acabo de entender por qué tuvimos que pasar por esta faceta existencial terrena. Pero cuando leo el Salmo 23 que muestra el ciclo completo de vida desde que estábamos con Dios en la preexistencia, venimos a esta tierra en la existencia y vamos a regresar al Señor en la etapa eterna, ahí me doy cuenta que había un propósito. Cuando estábamos con Dios en espíritu, porque, hermano, la palabra dice, hay muchos versículos que enseñan, hermano, que nosotros en espíritu convivimos con el Padre. Muchos niegan la doctrina de la preexistencia, pero para mí la Biblia la muestra sobradamente.
El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero eso es preexistencial. Porque si somos honestos en la tierra, sí tenemos carencias en ocasiones. Tenemos limitaciones. Pero cuando estábamos con Dios lo teníamos todo. Él nos pastoreaba en lugares de verdes y delicados pastos, dice la palabra. Ahí estábamos en un remanso total y pleno. Pero después, hermano, por alguna razón, dice la Escritura, que todos fuimos expulsados de la gloria de Dios. ¿Qué pasó? No me pregunte, porque la Biblia no da mayores detalles. Un pecado generalizado que hizo que esos espíritus tuviéramos que encarnar y pasar por un proceso, porque para mí la tierra es eso, es un proceso de confirmación. Y entonces aparece el versículo 4 del Salmo 23: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa ya no es la etapa donde no falta nada. Esa ya es etapa donde hay tinieblas. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo, porque tu vara y tu cayado me infundirán ruach, dice el original. Tu vara, la autoridad, tu cayado, el amor, me van a ministrar el espíritu para que no me falte esa presencia que me permita trascender en medio de los tiempos y en medio de las circunstancias. Démosle fuerte esas palmas al bendito Rey por ese cuidado que ha tenido de nosotros. ¡Aleluya! Qué lindo es saber que en los valles de sombra de muerte no estamos solos. El Señor está con nosotros, porque Él prometió, hermano, que enviaría al Espíritu Santo. Y Él va a estar con nosotros. ¿Cuánto tiempo? Todos los días de nuestra vida. El Espíritu estará con nosotros, el halos, paráclitos del griego, ¿verdad? Uno de la misma naturaleza, que es llamado para estar a la par de y nunca apartarse. El Señor siempre está con nosotros, hermano. Y por eso el salmista tenía esa certeza y dice: unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando, porque viene la bendición del Señor. Él también prepara mesa en presencia nuestra y delante de nuestros angustiadores, hermano. Esa es una manera de decir que Dios tiene cuidado de nosotros. Y bien podría yo parangonar el versículo que dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea que en este mundo presente estamos asegurados si no nos filiamos a este mundo. Si pasamos, hermano, esa corriente de una manera contraria a nuestro credo, a nuestra forma de sentir, si nos apegamos más al Señor, porque hay armas adúlteras que pueden amistarse, dijo el apóstol Santiago, con el mundo, y el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso yo siempre digo, y por eso no me quieren mucho los pastores, y aquellos pastores que el mundo les están dando diplomas de reconocimiento, eso es a ver qué clase de pastores serán. Porque yo no creo que el que crucificó al Señor nos ame a nosotros. Amén. Al Señor lo crucificaron, ahí estaba el minimundo. En el rótulo estaban los idiomas, hermano, que manejaban toda la humanidad. El mundo completo le dio la espalda al Señor, lo clavaron de pies y manos, y ese mundo que aborreció, que es antagónico al Señor, no puede ser que nos ame a nosotros. Por eso a mí eso me da sospechas, hermano. Ahora cuando veo pastores que los atacan, ¿qué dicen esto? Digo, van por buen camino, porque el Señor dijo: seréis aborrecidos por el mundo, así como también me aborrecieron a mí. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor, y que Dios nos permita mantener esa posición radical para agradar a Dios en todo tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. José es otro ejemplo. A pesar de tener opulencia en Egipto, no se aferró a eso, como también lo hizo Moisés. Moisés era el candidato para ser el próximo faraón, hermano, para ser considerado el próximo Dios, porque Egipto a los faraones los consideraba como dioses. Por eso no permitían, hermano, que nadie mirara a los ojos de faraón, porque según ellos era Dios. Y Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de faraón, porque dice la palabra que le mostraron el galardón celestial. Y cuando él vio el galardón celestial, él menospreció las glorias de Egipto, hermano. Menospreció la gloria que tenía ese lugar, prefiriendo el vituperio del pueblo del Señor, porque sabía que quizá tengamos que pasar por momentos difíciles. Pero Romanos dice
que los sufrimientos del tiempo presente no merecen ser comparados con la gloria que está por venir. ¿Cuántos creen esa verdad? ¿Tendremos aflicciones en el mundo? Sí. En el mundo, dijo el Señor, tendréis aflicciones. No hay palabra que pueda cambiar eso, hermano. El Señor dijo que tendríamos aflicciones, pero digo, confiad. Eso significa, tengan fe. Tengan fe. Cuando estemos cruzando por un momento y una circunstancia difícil, aferrémonos a la palabra. Aferrémonos al triunfo de Cristo. Hagamos nuestra la victoria del Señor en la cruz. Porque si el Señor venció, en su nombre nosotros también seremos más que vencedores en Cristo Jesús, dice la palabra. Hay que ir de frente con pasos sostenidos, creyendo esa verdad. ¡Aleluya! Moisés, curiosamente, dice la palabra, que se sostuvo como viendo al invisible. Qué paradojas tiene la Biblia, ¿verdad? Porque Moisés se mantuvo firme mirando al que no se ve. Paradoja. José, a pesar de tener opulencia en Egipto, no se aferró a eso, sino que le dijo a sus hermanos que el propósito de Dios era para preservación de vida, para preservar a los suyos. Y les pide José que cuando el Señor los liberte de Egipto, que ni siquiera sus huesos dejen en ese lugar. Les rogó que no dejaran sus restos fósiles. Y dice la palabra que cuando salieron de Egipto, se llevaron también los huesos de José. Yo digo, si los huesos de un hombre santo ministraban, ¿cómo no nos va a ministrar el resucitado? El que venció la muerte, el que se levantó de la tumba al tercer día, victorioso, cosa que nadie jamás había hecho, hermano. Nuestra confianza entonces es firme y es segura, aunque de momento tengamos que pasar por momentos difíciles, por momentos de batalla, y anhelar en medio de toda la bruma del mundo presente, ser santos para Dios. ¿Cuántos deseamos ser santos para el Señor? Porque todo aquel que desee consagrarse y ser santificado deberá entonces entender que no pertenece a este mundo, que solo vamos de paso, hermanos, por la tierra. Estamos siendo trabajados, estamos siendo perfeccionados, pero nuestra meta es regresar a la casa del Padre, regresar a ese lugar que ha sido preparado para que estemos eternamente y para siempre con nuestro Señor. Porque la palabra discípulo, la palabra griega matete, significa literalmente uno que decidió atar su destino al de su Señor. Cuando creímos en Cristo, atamos nuestro destino. ¿Cuál es el lugar de destino del Señor? Pues es el cielo. Él está sentado a la diestra del Padre. Y como Él es nuestro Señor y atamos nuestro destino a Él, nosotros también vamos a tener el cielo por destino si permanecemos en este principio de santidad, guardándonos, hermanos, estando al margen de la corriente de este mundo, apartados para el Señor, agradando al Señor con nuestra esperanza puesta en Él, con la visión en aquel que nos llamó de las tinieblas, como dice la palabra, a su luz admirable, y no enraizarnos en este mundo como tristemente le pasó a la mujer de Lot, que la sacaron genuinamente en un proceso de liberación, pero su corazón estaba en Sodoma y Gomorra. Ella salió, pero su corazón se quedó ahí, y por eso no pudo resistir, hermano, y su mirada regresó a lo que había dejado atrás. Y entonces no alcanzó la promesa de liberación, se convirtió en una estatua de sal, que eso en el Antiguo Testamento es figura de maldición, porque no podemos estar mirando atrás a ese lugar de ignominia, a ese lugar de vergüenza. Porque yo pregunto, hermanos, sinceramente, ¿qué bueno nos dio el mundo? ¿Ah? ¿Alguno tiene un grato recuerdo del mundo que diga, qué lindas esas cosas que yo viví en el mundo? Y ahora entiendo que si no fuera por la misericordia de Dios, yo tendría ya como 30 años de estar muerto. El mundo solo eso me ofrecía, continuamente me ofrecía muerte, 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 pero Cristo me ofrecía vida, vida y vida eterna. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Entonces yo creo, hermanos, que sin lugar a dudas, una de las razones por las cuales Dios inspiró esta palabra es para que podamos nosotros hoy comprender
que para hablar con autoridad de la vida santa que Dios nos ha dado, tenemos que entrar a ese proceso de consagración y santificación y que tenemos que experimentar los beneficios que trae, hermano, esa vida diferente. Por eso dice la palabra en Hechos 5:20, si no recuerdo mal, dice: vayan y puestos en pie en el templo, hablen todas las palabras de esta nueva vida. Porque si no es para hablar de la nueva vida en Cristo, entonces ¿qué vamos a hablar? ¿Cuál va a ser el mensaje? ¿Aló? Yo creo que una de las cosas que ha traído frustración al mensaje del Evangelio es un mensaje que no se demuestra con la vida. Es mejor predicar con nuestro ejemplo. Es mejor predicar con nuestra práctica para que la gente aprenda cómo se debe agradar al Señor. No solo un mensaje teórico, no solo un mensaje verbal, porque el mensaje verbal hasta los loros lo pueden repetir. Yo conocí un lorito que cantaba Cristo te ama, Cristo te ama, pero es un loro, no entendía lo que decía. Loro repite cuentos. Nosotros tenemos que mostrar una vida diferente, una vida de cambio, y que la gente se acerque y diga: ¿qué es lo que usted tiene? Hay hermanos aquí que me han testificado, que personas llegan y le dicen: usted tiene algo especial, hay algo en usted diferente. ¿Cómo no? Si el Espíritu Santo ha sido puesto en nuestro corazón. ¡Aleluya! Bendito sea el amado por esa obra extraordinaria y maravillosa. Solo un corazón, hermanos, con entendimiento y revelación divina, posee un elemento que es fundamental: el elemento de la gratitud. Repito, solo un corazón con entendimiento y revelación divina puede tener gratitud. La gratitud es importante. El día miércoles de esta semana, el día miércoles, prediqué con las damas y minutos antes de salir de casa, el Espíritu me habló y me dijo: enséñales sobre la gratitud. Y le dije: Señor, yo he predicado mucho sobre gratitud en la iglesia. Sí, pero enséñales. Y diles que para que haya gratitud, tienen que renunciar a sus derechos. Qué pensativo. Yo, ¿cómo así, Señor? Me dijo: es que el que tiene derecho no es agradecido. Y me dio el ejemplo. Me mostró el Señor un ejemplo claro. Me dijo: es como cuando alguien tiene dinero y va con su familia a un restaurante, piden los mejores platillos y comen, se deleitan con el alimento y después se retiran, pero como siempre hay un educado en la familia, ¿verdad? A veces no son todos, pero hay uno. Y dice: hay que agradecerle al mesero. Y alguno dice: pucha, ¿y por qué? Si yo pagué por lo que me comí. ¿O no he escuchado a gente así? ¿Por qué gracias? Estoy pagando. Entonces el que cree que tiene derecho no tiene gratitud. Y agárrese de la silla. Por eso el Verbo, cuando entró a la tierra, se hizo esclavo. Por eso, para enseñarnos que nosotros no tenemos derechos, hermano. La palabra siervo, ¿sabía usted que en la Biblia no existe? Lastimosamente, las traducciones fueron cambiadas, porque la palabra doulos, que es la que prevalece cada vez que se menciona siervo, significa esclavo. Donde usted lea siervo, interprete que la palabra es doulos, es esclavo. Entonces el Señor tomó forma de esclavo, se humilló hasta lo sumo y tomó la forma de uno que no tiene derechos para mostrar gratitud delante del Señor, que eso es parte de la santificación. Solo el que ha sido apartado para Dios entiende que tiene que agradecer. ¿Y sabe por qué es que agradecemos, hermano? Porque sabemos que nosotros no merecemos absolutamente nada, pero lo tenemos todo porque hay un Padre bendito que ha derramado de su abundante gracia, favor y misericordia sobre nosotros. Alabado sea su santo nombre. Bendito sea el Señor. Y mire, la gratitud se mide de acuerdo a la dimensión en la que adoramos al Señor. O sea que nuestra adoración nos delata. No hay que ser indiferentes a la adoración a Dios. El tiempo adorativo es el tiempo de nuestro agradecimiento. Por eso es que David, hermano, se hacía vil,
David fue menospreciado hasta por su propia esposa Mical, que lo vio con menosprecio, porque dice hay una versión de la Biblia, la Shokel y Mateus, dice que cuando David danzaba se le miraban hasta los calzoncillos. Y por eso dijo Mical, ay, qué bochornos, este es el rey de Israel, dijo el desventurado, que no le da vergüenza. Pero David dijo, por causa de él, yo me haré más vil. Hagámonos viles para adorar a Dios, hermano. Que no nos dé vergüenza. Porque en el mundo no teníamos vergüenza cuando hacíamos el ridículo. Con el baile del perro, con el baile del mono. Y ahí estamos, con el baile de la culebra. Que ese sí sentaba bien, ¿verdad? ¿Y por qué en Cristo somos inhibidos? Nos da vergüenza, nos da pena. Hermano, hagámonos viles. ¿Cuántos creen que podemos hacernos viles por causa del Señor? Aleluya, alabemos al Señor, porque nuestra adoración delata cuánta gratitud tenemos por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Es que, hermano, se nos ha perdonado tanto que el Señor dijo en Lucas 7:47 que al que más se le perdona, al que más se le perdona, más ama. ¿Cuánto nos ha perdonado Dios? Por eso tenemos que amarlo con todo el corazón. Y él no se refería necesariamente a la cantidad de pecados, sino a entender la profundidad de lo que hicimos contra Dios, hermano. Y su amor es tan grande que perdonó nuestras faltas, perdonó nuestros pecados, porque en el proceso de la justificación, qué tremendo es entender que éramos culpables, flagrantemente culpables. Pero viene el Señor y quitó toda nuestra culpa, porque nuestros pecados cayeron sobre Él. Y ahora cuando somos presentados delante del Padre, nos presentan en total inocencia, hermano. Cero culpas. ¿Por qué? Porque el Padre nos ve a través del Hijo. Y como la vida del Hijo es perfecta, resulta que la nuestra también lo es por la misericordia del Señor. Y por eso es que tenemos que santificarnos y apartarnos, porque un corazón agradecido es clave para someterse al proceso de consagración y santificación, porque la gratitud nos lleva a la obediencia. Y cuando obedecemos es cuando empezamos a ser agradables delante del Señor. Amén, hermanos. Lea conmigo 2 Corintios. 2 Corintios, capítulo número 8, versículos 11 y 12. Voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Terminen entonces ahora lo que comenzaron y den de lo que tienen. Así demostrarán que la buena voluntad que mostraron al principio era sincera. Si quieren dar su ofrenda, será recibida, teniendo en cuenta lo que tienen y no lo que no tienen. Aquí muestra en el contexto general, hermano, una ofrenda de gratitud al Señor, una ofrenda de agradecimiento, una ofrenda de reconocimiento a la majestad del Señor, porque el tiempo de las limosnas ya pasaron. Dios no es limonero de nadie. A Dios hay que honrarlo, dice la palabra en Proverbios 3, 9 y 10, que honremos, dice el Señor, con estos bienes y ofrendas. ¿Sabía usted que las ofrendas, lo que hemos recaudado, es parte del culto al Señor? Y por eso bienaventurado el que da por revelación, el que da porque conoce la grandeza del Señor, el que entiende que Dios merece lo mejor de nosotros, aunque a veces no le damos lo mejor. Pero debemos demostrar gratitud, hermanos, sabiendo que le damos a Dios, no porque tengamos, sino porque lo amamos, ¿verdad? Con todo el corazón y porque comprendemos que cuando participamos en el dar los bienes materiales, estamos siendo partícipes, hermano, de esa adoración generalizada que todos le tributan a Dios, porque toda la creación alaba el nombre del Señor. Por eso el Salmo 150 dice que todo lo que respira, y el que no alaba es mejor que no respire, ¿verdad? Bueno, entonces, hermanos, que el Señor nos ayude y que podamos afianzarnos de esa palabra y suplicarle al Señor cada día que nos permita entrar fuertemente al proceso de santificación.
Porque dice la Escritura, sed santos, porque yo soy santo. Y si Él de verdad habita en nosotros, el resultado tiene que ser santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y cuántos queremos ver al Señor? Entonces apartémonos, santifiquemos nuestra vida. Y entonces yo creo que el Espíritu Santo nos va a llevar en un proceso acelerado en el que vamos a ver gradual y progresivamente la gloria del Señor. Hermanos, es necesario que creamos en el Evangelio, porque muchos el Evangelio lo tienen como religión nada más. Muchos tienen el Evangelio como un concepto, pero debemos de entender que este Evangelio es una realidad y que pronto veremos cada una de las promesas que el Señor nos ha dado, primeramente Dios, cumplidas en nuestra vida.